Bueno, voy a hablar sobre el Lazarillo. El Lazarillo es una obra. ¿Qué trata esa obra? Trata de un personaje, o sea, del Lázaro, que pasó como de varios amos, de varias personas que él le sirvió. Que primero estaba el ciego, el clérigo, el fraile, el escudero, ¿cómo eran los demás? El capellán, el alguacil y el capellán, alguacil, y el boldero. Estos eran pues unas personas pícaras, de lo que trata la novela. Es una novela picaresca. ¿Qué quiere decir picaresca? Que es una novela donde hay personas hipócritas, donde hay mentiras, hay fraudes, donde hay donde se ve más que todo como que no hay estabilidad. También engaños, injusticias, o sea, que no eran justos con lo que le hacían al Lazarillo. Y esta novela empieza con cuando ya nació el Lazarillo. Lazarillo nació en ¿cómo que se llama eso? Un río. O sea, no en un río, sino como al lado o cerca del río. Por eso es que él lo apodan Lazarillo. Y esto quiere decir que por eso él decía que él lo apodaban Lazarillo, porque él Lazarillo no, el río se llamaba... El río se llamaba el río Tormes. ¿Qué quiere decir esto? Que era pues ahí fue donde pues nació él, que lo llamaban Lazarillo por el río. Bueno, y eso ya empieza con pues cuando él nació y eso. Y empieza la parte que es la mamá y el papá, que los padres se llamaban, la mamá se llamaba Antonia Pérez y el papá se llamaba Tomás González, la cual pues el Lazarillo era solo, él no tenía hermanos ni tenía nada, él era hijo único pues. Ya de ahí el papá fue como capturado, o sea, no capturado, sino que lo agarraron robando. Y ahí fue porque es que ellos eran pobres, no tenían los recursos para alimentar al Lázaro o tenerlo establemente para que, o sea, una estabilidad normal como unas personas y eso. Y pues a él le tocaba trabajar y a la mamá también, la cual el papá lo agarraron robando y o sea, ya le dijeron que ya no podía vivir más con su familia, y la cual él ahí es donde ya no vive con ellos, y él se va como a servirle a un señor, la cual él muere por eso, sirviéndole al señor, porque él murió en la guerra y él murió sirviéndole pues a su señora, con el que lo mandaron, con el que le pusieron y eso. Bueno, y como la mamá no tenía cómo darle de comer a su hijo, o ¿cómo es esa palabra? Bueno, o cómo mantenerlo, es la palabra. Le tocaba trabajar, le tocaba rebuscarse por sí sola, porque pues no tenía ayuda de nadie. La cual fue donde conoció
alguien que se relacionó con ella, que era Saile. Saiden. Y la cual pues ellos se conocieron, no sé en dónde porque no aparece. Bueno, ellos se conocieron y fue cuando ellos dos pues se hicieron como pareja. Y fue cuando ella tuvo un hijo de él, porque Saiden era un hombre de piel oscura, de moreno pues. Ahí se hicieron pues, tuvieron un hijo, la cual era medio hermano de Lázaro, y Saiden quedó siendo padrastro de Lázaro. Ahí fue cuando pues él también lo empezó a criar y eso. Y bueno, y hay una parte donde sale el Lázaro, o sea, ellos pues conviviendo y eso, y sale el hermano del Lázaro diciéndolo, como que refiriéndose a su papá como que mamá Coco, o sea, diciéndole como por la piel, por el tono de piel, la cual pues él también tenía ese mismo tono de piel, porque él también era oscuro, era un niño y él no se daba cuenta de eso. Ahí fue cuando el Lázaro se dio de cuenta que, o sea, que las personas solamente como que ellos juzgan, pero no se ven en un espejo, no se ven como son, no se ven a sí mismos, sino ven como a los demás, ¿me entiendes? Ahí fue cuando ya él como no creció, sino como empezó a tener otro tipo de mentalidad. Y después a Saiden lo encontraron robando harina, porque él siempre le llevaba cosas para que comieran y eso. Y pues lo encontraron robando harina y los azotaron a la mamá y a él, o sea, le dieron latigazos y eso. Y le dijeron a Saiden que él no podía ir más para la casa de la mamá, y le prohibieron a la mamá del Lázaro que ya no podía recibir a Saiden más en su casa y eso. De ahí pues la mamá le tocó rebuscarse cómo iba ella otra vez a rebuscarse, a criar a sus dos hijos, ya no era uno sino dos. Ahí fue cuando ella fue a trabajar en un mesón, pues y eso. Y ahí fue donde conoció al ciego. Aquí es donde ya comienza el primer tratado. ¿Qué sucede en el primer tratado? Pues es cuando el ciego va al mesón donde está trabajando la mamá del Lázaro, y es cuando ellos dos como que hablan ahí, y el ciego le dice que él necesita un niño que lo guíe, que esté pendiente de él y eso, porque pues es ciego y no ve, pues obvio, ¿no? Ahí fue cuando él le promete muchas cosas a la mamá del ciego, a la mamá del Lázaro, que obviamente no le cumple. Le dice que sí, que lo va a cuidar, que lo va a cuidar bien, que lo va a cuidar como si fuera un hijo, la cual pues no era verdad, era mentira. Y él le dice que sí, que se lo va a cuidar. Bueno, la mamá del Lázaro va y se lo lleva y pues se lo entrega, y le dice el Lázaro que pues ya se despide y que ella nunca lo va a volver a ver nunca más. Y pues sí, era verdad, nunca más lo iba a volver a ver. Y es cuando ya pues ya ahí se despide y ya no los vuelven a ver más. Ahí es cuando pasa, lo primero que pasa es que pues ya se lo lleva. Y el ciego le dice a Lázaro, porque encontraron una estatua de toro que está ahí, y el ciego le dice al Lázaro, ve y acércate a la estatua, que él emite un gruñido, o sea, como gruñen los toros y eso. Y después el Lázaro fue y
le puso la oreja, perdón, le puso la oreja allá. ¿Y qué hizo el ciego? Le pegó, le dio un manotazo y pues él pegó contra la estatua del toro. Pues él le quedó doliendo. Y pues ahí fue donde Lázaro se dio cuenta que todas las personas no son como, o sea, no son como dicen, que hay personas astutas y eso. En otra parte de la obra muestran cuando él le da, no, primero es la del racimo, bueno, no me acuerdo muy bien si es la del racimo o la del barril, no creo que es la del barril. La de, bueno, en la otra parte es lo de la obra. Lo de la obra, no, lo de las uvas, el racimo de uvas. La cual, ¿qué es lo que muestra ahí? Es donde el ciego le dan unas uvas y él las decide compartir con el Lázaro. ¿Qué hace ahí? Que el ciego le dice al Lázaro que vamos a comer entre los dos de una en una, la cual Lázaro, ok, está bien, le parece bien. Cuando el Lázaro empieza a comer y se da de cuenta que el ciego empezó a comer de dos uvas, de dos uvas, pues. Y él dijo, o sea, si él come de dos, yo también puedo. Y empezó a comer de tres, no de dos, sino de tres. Ahí fue cuando el ciego se dio de cuenta, porque, o sea, él se dio de cuenta y eso. Y lo regañó y le dijo, Lázaro, ¿por qué se están acabando las uvas rápido si yo estoy comiendo de una en una y tú también? Y el Lázaro, o sea, le dice, no, yo no sé nada, yo solo sé que, ajá. Y el ciego él se dio cuenta que Lázaro estaba comiendo de tres. Y él viene, porque, o sea, el Lázaro se dijo, o sea, muy astuto, pues, ¿cómo fue eso, pues? Y ahí fue donde le dice el ciego, o sea, si tú te diste cuenta que yo estaba comiendo de dos uvas, ¿por qué no me dijiste en ese momento? Pues, ajá. Y él, o sea, se queda callado porque no tiene nada más que responder. Y el ciego lo regaña. Otra parte de la obra también fue la parte del... Ay, era la del vino. Bueno, no importa. La del vino, que es cuando el ciego tenía un barril con vino. Y pues era el único que estaba comiendo y él tenía mucha hambre. Y pues como el ciego no lo alimentaba, prácticamente el ciego comía solo. El Lázaro lo que decidió hacer fue meterle una pajita al barril. Le metió la pajita y él empezó a tomar ahí poco a poco. Cuando el ciego se dio cuenta y el ciego le puso las manos y él, o sea, él quedó como que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y es cuando él pensó y dijo, o sea, si él las tiene entre las piernas, bueno, ¿qué voy a hacer? Es un barril, agarró con algo, le hizo un huequito abajo del barril, y él, o sea, un huequito, y ahí era donde iba goteando, iba cayendo el vino. Y el Lázaro se metió bajo de la silla donde estaba el ciego, y ahí fue, pues, ahí iba tomando. El ciego, o sea, se dio cuenta, removió, se dio cuenta que que se estaba acabando muy rápido, la cual él era el único que estaba tomando de eso. Y lo removió y pues, se dio cuenta que estaba muy poquito. Fue cuando él le dijo que porque había tan poquito vino, si él era el único que estaba tomando, y pues, Después el ciego se dio de cuenta cuando ya después al siguiente día esperó que el Lázaro se metiera abajo de la silla y pues él estaba tomando, se dio cuenta y le tiró el barril en la cara al Lázaro. Y o sea, el Lázaro prácticamente quedó inconsciente y eso. O sea, un barril le cayó en la cabeza, por Dios. Bueno, y pues ya en lo último fue cuando lo del... ¿Cómo que se llama eso? Lo de ya cuando el Lázaro ya se aburrió y ya se quería ir de ahí. ¿Qué hizo él? Obviamente pensó y dijo, ok, yo ya no me lo dejo,
me voy, no me importa, pero no lo voy a dejar así tan fácil. ¿Qué hizo él? Ellos iban caminando por un arroyo, como que empezó a llover y se hizo un charco. Y él le dijo al ciego que había un charco, pero tenía que saltar muy fuerte para no pues mojarse y eso, la cual él le hizo caso y Lázaro le dijo al ciego que él iba a saltar primero. Bueno, él saltó, pero en verdad no había un charco, lo que había era un palo, pues. El Lázaro se puso atrás del poste, no sé qué es lo que era. Se puso atrás y le dijo, brinca duro. La cual el ciego brincó duro y obviamente no se percató y o sea, no se percató porque no ella tampoco, pues. El ciego se pegó con el palo que había ahí. Y, o sea, lo dejó inconsciente, lo dejó ahí tirado y el Lázaro se fue y dijo, ay, que hágalo, lo dejó a su suerte, pues, porque él ya estaba aburrido de eso y agarró y se fue. Y ahí es donde termina el primer tratado. Ahora vamos con el segundo tratado. Bueno, este tratado es del clérigo. ¿Qué trata esto? Bueno, porque después de que el Lázaro abandonó al ciego, él quedó con hambre, quedó deambulando por ahí y sin comer, pues él estaba como mendigando y eso. La cual el clérigo se lo encontró y le dijo que si él era bueno para servir, para cosas de la iglesia. Bueno, de ahí fue cuando el clérigo le dijo que él le daba muy buena vida. Él le daba muy buena vida. Él le daba muy buena vida y eso y lo otro. La cual el clérigo era más pichirre que el ciego. Bueno, y el clérigo se lo llevó y eso. Y ahí es cuando ya el ciego ve todo eso que es la buena. O sea, él se lo come por los ojos, mejor dicho. Pero él ay, ya que se me fue. Bueno, él tenía un arcón que era un arca, perdón, que ahí era donde guardaba los panes porque él tenía demasiados panes y los guardaba ahí. Bueno, él lo guardaba ahí y el Lázaro se dio cuenta que él guardaba los panes ahí. Y fue cuando, o sea, él dijo, si él no me va a dar panes, yo agarro por mis panes. O sea, si él no me da, yo no me voy a morir de hambre. Bueno, y no. Bueno, ahí pues eso. Y el clérigo, ¿qué hizo? Él iba agarrando, él vio donde el clérigo, perdón, el Lázaro, ¿qué hizo? Él vio donde el clérigo guardaba las llaves. ¿Qué hizo ahí? Le agarraba las llaves del clérigo, iba y abría con cuidado. Cuando el clérigo no estaba, abría el arca. Y para no agarrar un pan completo, porque sabía que el clérigo se iba a dar de cuenta que el pan, pues, el pan el ciego, ¿cuál ciego? El Lazarillo lo había visto. ¿Qué hizo? Iba agarrando por migajas para que el clérigo no se diera cuenta. Perdón, que él estaba agarrando pan. Bueno, y pues el clérigo se dio más de cuenta porque él dijo, o sea, se me están acabando los panes rápido, no entiendo qué está pasando. Bueno, y el ciego ¿qué? ¿Cuál ciego? El clérigo se dio cuenta de eso. ¿Y qué hizo? Él mandó a cerrar toda la arca, porque la arca ya estaba hueca, tenía mucho hueco, ya estaba vieja. ¿Qué hizo? O sea, mandarla a cerrar y todo eso. Ay, no, mentira, se me pasó. Él ahí fue donde conoció al a un escudero, pues a una persona que hace llaves, cerrojos y eso. Y fue cuando el Lázaro le dio la llave, le dijo al señor que él le cambiaba un pan porque le hiciera una copia de una llave y eso. Y él dijo que ok, que estaba bien,
que él se lo hacía a cambio del pago. Bueno, y él, ya después que encontró la llave, se hicieron intercambios. Ahí sí es donde vamos. Ajá, ahí es donde pasa lo de eso. Y como el Lazarillo tenía la llave, él pues la abría y hacía eso. Y el clérigo quedaba como que, o sea, ¿por qué se me están acabando los panes si yo ya mandé a cerrar todo el arca, a ponerlo bien? No entiendo. Bueno, ¿qué fue lo que hizo él? O sea, un vecino le contó que si no eran las ratas, que era una serpiente. Y el clérigo pues le tenía fobia, le tenía mal a las serpientes, no le caían bien las serpientes. ¿Qué hizo el clérigo? O sea, pues eso. Y como el Lázaro se metía la llave en la boca para que si el clérigo no se diera cuenta que tenía una llave, una noche él estaba durmiendo con la llave dentro de la boca, la cual la llave emitía un sonido, como un silbido, ¿me entiende? Como un silbido que sonaba como que... Bueno, y el clérigo se despertó y escuchó eso y pensó que era la culebra. Y vio que el sonido venía del cuarto del Lázaro, donde estaba durmiendo el Lázaro. Que fue él fue con un garrote. Fue con un garrote hasta el cuarto del Lázaro. Y agarró y le pegó unos garrotazos al Lázaro pensando que era la culebra. Y él, ¿qué hizo ahí? Él lo que hizo ahí, pues el Lázaro quedó inconsciente. O sea, ¿cómo le va a pegar? Porque, bueno, quedó inconsciente cuando se paró el Lázaro. El clérigo lo echó y le dijo, bueno, te me vas porque, o sea, tú eres el que me estás robando los panes, porque se dio cuenta que tenía la llave dentro de la boca. Y eso, pues, y ahí es donde termina ya el segundo tratado. El clérigo le dijo, Páticas, Páticas el Lazarillo. Bueno, ahí termina el segundo tratado. Bueno, ahora vamos con el tercer tratado. ¿Qué trata el tercer tratado? El tercer tratado habla del escudero. Que él, pues como ya el Lazarillo ya no estaba con el clérigo, él pues estaba mendigando y eso, la cual él vio un escudero y pues él como que, ajá, y eso, y el escudero le dijo que como que vente conmigo, yo te escribí, no, o sea, no te creo, pues, o sea, yo estoy contigo, pues. Y como el Lazarillo vio cómo estaba vestido, que era bien elegante, que tenía buenos zapatos, que tenía zapatos bien embetunados, creo que se dice. Sí, embetunados. Que era un porte, Dios mío, que solamente le importaban sus apariencias, cómo él estaba, no cómo vivía. Bueno, y el Lazarillo se fue con él para su casa, porque pues el escudero tenía una casa. Y eso. Y bueno, el Lazarillo llegó y cuando vio no tenía nada el escudero. No tenía ni silla, ni mueble, ni nada. Prácticamente nada, ni donde dormía, yo creo. Solamente creo que era una colchoneta. Sí, una colchoneta, creo que yo sepa. Bueno, y ahí fue donde que, bueno, como el escudero siempre iba para misa, el escudero, o sea, ya cuando llegaba le decía al Lazarillo que sí, que él ya había comido. Prácticamente, mejor dicho, el Lazarillo le tocaba mendigar para que el escudero pudiera comer. Porque, o sea, el escudero no le daba nada al Lazarillo, prácticamente era el Lazarillo el que lo estaba manteniendo, con lo poquito que le daba le tocaba comprar para los dos. Bueno, y como el escudero vivía en una casa arrendada, alquilada, ¿qué pasó? Bueno, llegaron los del... ¿cómo que se llama? El alguacil. Y eso, o sea, no los alguacil, perdón, los dueños de la casa a cobrar el mes, porque le debían muchos meses. Y él le dijo que, o sea, que él no tenía cómo pagarles, pero que él
en otros pueblos le habían dejado una plata, o sea, una herencia, algo así creo que fue. Y él fue allá a buscarlo, les dijo que él lo iba a ir a buscar, que le dieran un tiempo, la cual ellos aceptaron darle un tiempo, y el escudero se fue y dejó a Lázaro ahí en la casa. Bueno, y pasó el tiempo, y o sea, no llegó, nunca llegó. Y llegaron otra vez los señores, y le dijeron llegaron los señores con ahora sí, con el alguacil, con un juez, con un abogado, pues, que decidían quitarle sus bienes, o sea, los que tenía, la cama, las cosas. Cuando entraron a la casa no vieron nada y ellos se quedaron como que, o sea, ¿me entienden? ¿Qué hicieron en ese momento? Ellos decidieron echarle la culpa a Lázaro, como que tú sabes dónde está él, dinos dónde estás, que esto, que lo otro. ¿Qué pasa en ese momento? Unas vecinas salieron a defender a Lázaro, porque si no, pues él fuera el que estaba en la cárcel, estuviera preso, ¿me entiendes? Bueno, lo defendieron diciéndole que es verdad que no sabe dónde está el escudero, diciéndole eso. Pues ahí fue donde le creyeron y lo dejaron libre. Y ahí termina el tercer tratado. El cuarto, ya comienza el cuarto, que es súper cortitico, que es sobre el fraile. Sí, sobre el fraile, que era, que fue la primera persona que le compró unos zapatos a Lázaro. Pero ¿qué pasó? Que Lázaro se dio cuenta que él, o sea, que él en verdad era, o sea, como él se las mantenía caminando mucho, por así decirlo, y eso, que era una persona muy mujeriego, y eso, y que se la pasaban tomando, y esas cosas. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue como que, o sea, él trabaja demasiado, él se las pasa caminando mucho, esto, lo otro, y pues él no le da tampoco tanta comida, así que digamos. Y el Lázaro dijo, no, yo no me voy a calar esto. Agarró y se fue. Se fue y dejó al fraile. Y ahí termina el cuarto tratado. Bueno, este es el quinto tratado, que es del boldero. ¿De qué trata este tratado? De que era una persona que vendía gulas, o sea, vendía como oraciones, o sea, mentiras, mejor dicho, prácticamente era lo que vendía él. Y él, el boldero le dijo al Lazarillo, le dijo que como que lo ayudara, algo así, pues. Pero esa parte, este quinto tratado fue eliminado por la Santa Inquisición, porque, o sea, es un tratado muy fuerte, un tratado de puras mentiras y eso. Bueno, ¿de qué trata el tratado? El tratado trata bueno, que él vendía gulas y todo eso, el boldero, que vendía mentiras prácticamente. Y en una parte, el boldero está en una iglesia rezando y llegó un escudero, un alguacil, perdón. Sí, creo que llegó un alguacil o un escudero, no me acuerdo muy bien. Y llegó y él estaba rezando y el alguacil, no creo que era el escudero, le dijo que él decía puras mentiras y que las cosas que él decía no eran verdades, que no les creyera, y la gente quedó como así. Bueno, y el boldero se volteó y lo vio, volteó otra vez y rezó y dijo, Dios, si esta persona, perdón, Dios, ¿cómo fue? O sea, mejor dicho, Dios, esta persona está diciendo malas cosas que no son, cosas verdades, como que hazle algo, o sea, haz lo que convulsione, ¿me entiendes? Y
alguacil empezó a convulsionar y eso. Y o sea, toda la gente se quedó como que, o sea, ¿qué está pasando? Que este señor dice cosas, la verdad, y esto, que lo otro. Bueno, y las personas empezaron a decirle que por favor, que lo perdonaran, que perdonara al alguacil, que esto, que lo otro. Y el buldero se volteó y dijo: Dios, perdona a esta persona, que esto, el otro. Y ya el escudero se calmó y dejó de convulsionar. Y la gente dijo como que, wow, él hace magia, él es... O sea, las cosas que dice son verdades, las cuales eran mentiras. Bueno, y después de eso, o sea, decían prácticamente... Eso fue algo creado por los dos, porque prácticamente decían pura, o sea, eran mentiras y eso. El buldero mandó al lazarillo a quemar una cruz. Creo que fue un padre que besó la cruz y no me acuerdo si era un padre o era un... ¿Cómo se llama eso? O un presidente, o un alcalde que besó la cruz y dijo que besó la cruz. Bueno, y esa persona le dijo al buldero que le vendiera esa cruz, que esa cruz era como mágica, no sé, que tenía algo ahí, ¿me entiendes? Y él dijo que él no se las podía vender al cambio de poquitas cosas que le dieran de plata, y que le dieran otra cosa, como que le dieron un lingote de oro, creo que fue, sí, un lingote de oro. Y pues él les dio la cruz esa, porque la cruz era de palo, sí, era de palo, de metal. Pues la cruz era una cruz ahí normal. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Que el lazarillo decidió marcharse, porque el lazarillo dijo: o sea, estoy viviendo bien, me están dando buena comida, pero estoy viviendo con personas que, o sea, hacen el mal, ¿me entiendes? Que no son buenas. Y el lazarillo decidió marcharse de ahí, o sea, los dejó porque dijo: me están tratando bien, me están dando las cosas que quiero, pero no puedo vivir a costillas de las personas buenas. Y ahí termina el quinto tratado. Bueno, la sexta trata del capellán. Sí, capellán. Del capellán, ¿de qué trata? De que, o sea, era una persona que vendía cosas. Y el capellán le dio al Lázaro, un trabajo fijo, que era vender agua. O sea, un aguador, pues. Y él le prestó un burro para que trabajara vendiendo eso. Y el Lázaro, con eso, o sea, fue su primer trabajo y eso. Y él le iba bien, pero ajá, y salía bien. Y con el primer sueldo que él tuvo, él se lo gastó en ropa, pero no le alcanzó para ropa así de gente de plata ni nada de eso, sino que le alcanzó para ropa de gente de un estrato medio, no así el mejor estrato, que es mucho. Y después de eso, se compró ropa y una espada, que fue para lo único que le alcanzó. Y pues a él le está yendo muy bien, pero, o sea, ya no quiso trabajar más de eso. Se aburrió y pues ya dejó de trabajar de eso. Y le dijo al capellán que ya no quería trabajar y ya. Ahí termina el sexto tratado. Bueno, la séptima, que ya es la última, trata del arcipreste. ¿De qué trata? O sea, él ayudó a Lázaro a conseguir un trabajo. A conseguir una mujer, y también un trabajo. Y
él le consigue a Lázaro la primera mujer con la que pues Lázaro se casó y tuvo algo. Pero Lázaro, el arcipreste, esa era la criada del arcipreste, pero como la esposa se tenía que ir todos los días a la casa del arcipreste a hacerle aseo a la casa, pues los rumores, o sea, los chismes, las vecinas, los vecinos veían esas cosas y lo que suponían eran que la mujer del arcipreste, del Lázaro, tenía algo con el arcipreste, cual la verdad no se sabía si era verdad o era mentira. Y esos rumores le llegaron al oído del Lázaro, y el Lázaro decidió ir a confrontar a la mujer y al arcipreste. Y le dijo eso de que si era verdad que él tenía algo con el arcipreste, la cual la mujer se puso muy brava y le dijo que él en verdad le iba a creer las mentiras que le decía la gente, cuando en verdad todo eso era mentira. Y la mujer, o sea, la mujer lo que hizo fue como que, o sea, decirle como que es verdad que tú le vienes a creer a la gente, yo soy tu esposa, no me crees más primero a mí. Y lo que decidió ¿cómo que se llama? Lazarillo fue no creerle a las personas y mejor o sea, omitió todo lo que pensaban las personas y le prefirió creer a la mujer y ya le dijo que ok, que en verdad que lo disculpara, que eso, que lo otro. Y él le dijo al pueblo, a la gente, que si él volvía a escuchar que alguien hablara de la mujer y del arcipreste, de la infidelidad y todo eso, que él, o sea, que se le iba a ver con él. Y pues, y ya ahí termina ay, se me olvidó, la obra de Lazarillo. ¿Qué quiere decir esta obra? O sea, esta obra era donde se ve que Lázaro, que es una persona que pasaba hambre prácticamente, la cual lo hizo razonar, ver que todas las personas no son iguales, que todas las personas son malas, que hay maldad en el mundo, que no puede confiar en cualquiera. Bueno, ya ahí termina la séptima y todo. Gracias.